Precisamente esta que estamos llevando a cabo, que es relacionarnos, interactuar con miembros de la sociedad civil organizada, con líderes de opinión, para que nos conozcamos. Reconozco que a lo mejor ha habido algunos excesos, a lo mejor ha habido algunas cosas en las cuales la sociedad no se siente debidamente cobijada. Bueno, precisamente son los detalles que el día de hoy quisiéramos escuchar de ustedes. Aquí ya nos acompaña el general Moreno, comandante de la Cuarta Región, los comandantes de las zonas cercanas, el Estado Mayor de la Séptima Zona, la gente que pueda dar una solución inmediata a los problemas que se pueden presentar. Llevamos un promedio de más de 300 operaciones diarias en esta región militar, con la presencia y la seguridad que deben de tener los ciudadanos de sus soldados que están para servirles, es más que suficiente. Cuando el enemigo, la delincuencia organizada, se ve vista, empieza a huir, empieza y agrede. La misión y el compromiso que tenemos, repito, la voz de cada uno de los soldados de esta cuarta región militar, es no disparar hasta que nos disparen. Agacho la cabeza con tranquilidad, pero con verdad, de sucesos que nos han dañado y nos duele muchísimo a nosotros. Ya el señor general Balboa fue más explícito que yo. Recalco, no disparamos si no hay ninguna agresión. No, negativo, lo han visto algunos de ustedes en algún periódico y fuerte, no somos asesinos. No somos, nosotros somos el bien, somos la ley, somos la autoridad. Y en las estadísticas fuertes que se presentan ante nuestras autoridades y ante ustedes, son mucho más los que se detienen. Después siguen los heridos y esos mismos heridos son llevados a hospitales y custodiados para que sus contrapartes o sus partes no los eliminen, los cuidamos. Los muertos son los menos. Tenemos fuertemente el compromiso y el adiestramiento para actuar en completo apego a nuestras leyes y reglamentos y procedimientos, con estricto respeto a los derechos humanos, y ojalá que con juicios serenos, inteligentes y con apego a la verdad, seguimos estando a su vista, a su juicio, y recibiremos, como ya lo dijo quienes me antecedieron, a sus ideas y propuestas. No cantamos victorias que lo hacemos todo bien, queremos hacerlo bien. Por lo pronto dije que iba a ser para servirles, Guillermo Moreno. Ténganlo por seguro que de las misiones que bien sabemos y tenemos, en este momento destacan dos, que es el plan de N3C y este combate contra la delincuencia organizada. Hemos tenido la oportunidad de tener el adiestramiento preciso para tratar de ser, quiero usar una palabra como compromiso, excelentes en nuestras operaciones. La realidad empieza a nublar, y lástima que no traje ahorita una presentación donde queda abierta para cuando gusten, pónganle fecha, ojalá que estuvieran la gente que está aquí y más, donde les podamos hacer una presentación más formal y precisa del trabajo que se está llevando básicamente en esta cuarta región militar. Este trabajo contra la delincuencia organizada, que es al que quiero precisar ahorita, ténganlo por seguro que nuestros resultados, sin cantar victorias, son bastante satisfactorios. Y son bastante satisfactorios porque gozamos de la denuncia anónima y frontal y puntual de muchos ciudadanos valientes que quieren quitarse este mal que tanto daño hace a nuestra sociedad y al Estado mexicano. Han rebasado límites tremendos de corrupción y de tantas cosas que dañan todo el Estado mexicano, su sociedad, sus tradiciones, nuestra cultura, nuestro desarrollo. Y coloquialmente yo digo que desgraciadamente a muchos los tienen arrodillados, vencidos, sin dignidad para hacer
contra el mal. No nos queremos adornar que somos ni ángeles, tampoco somos demonios. La situación ha llegado a grado tal, no solamente en cuestión del crimen organizado, sino en todos aquellos delitos que han brotado, ¿no?, como ramas de este árbol, y que la descomposición social y la violencia que vivimos es totalmente exacerbada. Que de alguna otra manera, bueno, se ha tomado la decisión, algunos analistas dicen que para legitimar, otros que no, otros que en realidad ya era necesario. Lo que sí es cierto es que en el punto en el que estamos, una de las cosas más importantes es, y retomo sus palabras, que dice: no somos asesinos, nosotros esperamos a que nos disparen antes de disparar. Y sobre eso sería importante recalcar si realmente, o reflexionar, si realmente eso sucede en la práctica, ¿no? Nosotros ya tenemos, por experiencia en Nuevo León, el caso de los estudiantes del TEC, que para la institución, al menos yo estudio en el TEC, fueron pérdidas muy dolorosas, pero más doloroso aún fue que los presentaran como sicarios. Y eso es algo que debemos poner sobre la mesa, porque independientemente de las bajas, no atreverse a comunicar cosas que no son ciertas, en primera. En segunda, investigar los casos, porque definitivamente se está originando, pareciera hasta como una batalla frontal de todos contra todos, en donde cada vez más civiles están siendo afectados. ¿Y cómo nos podemos asegurar, o cómo pueden asegurarnos nosotros, que efectivamente no se es asesino, o no son asesinos? Porque la práctica, desconozco cómo sea, pero debe afectar lo menos posible a los civiles. Y cuando digo lo menos posible, lo digo desde las balas hasta la comunicación de lo que está sucediendo. No crear incertidumbre, no crear morbosidad, no crear sospechosismos, porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es una batalla de buenos contra malos. Y yo no creo que en este campo haya buenos ni haya malos. Creo que hay una situación con muchos factores, un caleidoscopio de muchas cuestiones que tienen que ser combatidas, pero sí entonces reflexionar cuál está siendo la real estrategia en la práctica. Y finalmente darle seguimiento y no dejar los casos botados. Yo nunca he escuchado que de un tiempo para acá hay algún tipo de informe donde nos digan exactamente cuál fue el error, y a lo mejor será una cuestión de salvaguardar una imagen, pero creo que en este momento ya no estamos para salvaguardar la imagen de nadie, ni de nosotros mismos. En este momento deberíamos de generar pruebas, de generar investigaciones, de demostrar lo que realmente pasa, aunque eso implique reconocer que nos equivocamos. De otra forma, yo la verdad no creo que haya buenos ni haya malos en una historia, pero si uno hace hasta lo imposible por ser el villano, eso es lo que va a hacer. Gracias. Voy a leer un documento que vamos a entregar, está dirigido al titular de la sede, a usted, general. No lo voy a leer completo porque otros compañeros van a completar el texto. Sirvo a la presente para agradecer un espacio de diálogo largamente esperado por quienes esto suscriben. Es un motivo de gran esperanza poder acercar nuestras inquietudes y demandas de viva voz con tan notables miembros de la milicia mexicana. Esta breve exposición versará sobre 3 temas que especialmente nos preocupan. El primero son las implicaciones de la presencia de los soldados en las calles de Nuevo León. La segunda es la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Y por último, deseamos exponer nuestro punto de vista sobre la absurda guerra contra la delincuencia organizada que solo cobra vidas de mexicanos, pero que de ningún modo ataca el problema de raíz, la desigualdad social, el abandono del sistema educativo,
y las precarias condiciones en las que languidece nuestro sistema de salud pública. Por eso, consideramos un grave extravío en sus funciones que elementos de las Fuerzas Armadas ejecuten, citando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cito, uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración en la escena de los hechos, así como ejercicio indebido de la función pública, cierro la cita. Esas violaciones a derechos humanos se realizaron el 19 de marzo durante la balacera en el Tecnológico Monterrey, donde murieron Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Segundo, comentó la CNDH en su recomendación 45-2010 que envió a la Sedena por la, cito, responsabilidad institucional en la que incurrieron, cierro la cita, los militares. Este crimen no debe quedar impune. Exigimos el deslinde de responsabilidad no solo del doble asesinato perpetuado ese negro 19 de marzo, sino en todos los casos en donde perdieron la vida civiles. La forma en que la Sedena ha manejado estos lamentables casos nos hace extrañar la existencia de mecanismos para establecer controles efectivos que llamen al ejército a rendir cuentas frente a la ciudadanía. Sabemos que las Fuerzas Armadas no son verdugos, pero ¿cómo evitar que nuestros soldados no caigan en esta categoría cuando se dispara por, cito, inercia? Y la violencia y excesos por parte de militares ha aumentado alarmantemente en nuestra entidad. Otra de nuestras preocupaciones es el aumento de las denuncias de personas desaparecidas en Nuevo León. Nos alarma que los familiares que han denunciado estos casos señalan a militares como los responsables. Esto pone de manifiesto la existencia de falsos positivos que se refieren a la manipulación de evidencia que legitima el involucramiento del ejército en asuntos de seguridad pública con la intención de favorecer indicadores de, entre comillas, guerra. También nos preocupa de sobremanera la propuesta de modificación a la Ley de Seguridad Interior que presentó recientemente la Sedena a la Cámara de Diputados, en la que se destaca la posibilidad de decretar como amenaza a la seguridad, entrecomillado, a todo tipo de movimientos sociales porque, según comillas, puede darse el supuesto de que estas manifestaciones deriven en movimientos armados que atenten contra la estabilidad y o existencia misma del Estado, según comillas. No puede haber mayor aberración que criminalizar a los movimientos sociales, pues al hacerlos amenaza al Estado democrático y a la libre asociación y manifestación de ideas. Además, nos adherimos al pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos como la red TDTT, en que se considera que la iniciativa de reformas relativas a la Procuración y Impartición de Justicia Militar, enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado de la República, mantiene sin alteración de las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Abro comillas. En la iniciativa, la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene un carácter taxativo que deja un amplio margen para la impunidad. Ninguna razón justifica que las instancias militares extiendan su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense, cierro comillas. Como señala la organización Human Rights Watch, excluir solo algunos delitos de la jurisdicción castrense, en realidad, comillas, solo perpetúa la impunidad para los abusos militares. Y ya con esto termina el documento, que estamos signando varios de los ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí presentes. Es urgente entender que una guerra sin estrategia no tiene sentido. No se puede combatir ciegamente los síntomas sin dimensionar adecuadamente los problemas de origen. ¿Qué entendemos como sociedad mexicana? Como seguridad nacional. Porque lo que nosotros comprendemos por seguridad nacional, señor secretario, señores generales aquí presentes, capitanes, comandantes, son políticas públicas integrales para combatir la marginación y la pobreza, para generar empleo, para acceder a un sistema educativo y de salud de calidad, para cuidar y promover los espacios públicos, para la preservación de reservas naturales, para mejorar el sistema de justicia, para entender la problemática de las drogas como un problema de salud pública. Todos los días se suman miles de jóvenes mexicanos a las filas del crimen organizado. No hay balas para asesinar a tantos mexicanos. No hay país que soporte una guerra civil de dimensiones tan atroces.
Perdemos vidas de jóvenes soldados, muchos de ellos emigrantes de comunidades marginales, que soñaron con progresar fuera de sus pueblos y que lamentablemente encontraron la muerte en una de las tantas batallas. ¿De verdad creen que es con balas como México ganará la lucha contra el crimen organizado? Necesitamos nuevas reglas de convivencia en cuya formulación participa activamente la ciudadanía, pero también instituciones como la Sedena. Las autoridades siguen enfrascadas en una supuesta guerra por la seguridad, pero en este despliegue de fuerza, lo que menos importa es el ciudadano común. Importa la seguridad de las autoridades y de los poderosos, pero los mexicanos en situación de pobreza son olvidados. Agradecemos su atención. Muchas gracias.